Anoten su nombre completo, si son de mecánica, de electricidad o de dibujo, para que posteriormente yo les pueda marcar su asistencia. Entonces me hacen favor con estas dos indicaciones de encender su cámara y de marcarme su asistencia. La asistencia la pueden marcar únicamente una vez la hayan marcado y ya queda acá registrado. Sean bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Siempre le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y permite también que ustedes puedan seguir con su aprendizaje, que puedan seguirse formando y nos da a todos la oportunidad de podernos conectar y de poder estar acá presentes en esta sesión. Les reitero entonces la bienvenida. Les voy a dar las instrucciones para la guía número 3, en este caso la programación que estamos trabajando esta semana. La actividad que ustedes van a realizar va a ser un cuestionario en plataforma. El cuestionario ya está habilitado para que ustedes lo puedan realizar. Ya está habilitado y va a estar habilitado por el resto del día y de la tarde para que ustedes lo puedan realizar en el momento más oportuno. De igual forma voy a buscar la manera de poder habilitárselos el día de mañana. Se los voy a dejar habilitado de una vez el día de hoy para que lo puedan resolver el día de mañana y de igual forma va a estar habilitado el día lunes. En dado caso no les diera tiempo responderlo hoy y mañana, lo pueden responder el día lunes. No tiene un tiempo estipulado, es decir que ustedes lo pueden realizar en el momento en el que a ustedes más se les acomode. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. ¿No hay dudas? No, señor. No, señor. Muy bien. Por ahora, no sé. Muy bien, gracias. Únicamente les hago el conocimiento, esto es solo para los estudiantes de dibujo. En esta ocasión les van a aparecer a ustedes dos actividades, porque yo ya había generado un cuestionario, pero al momento en el que yo iba a ingresar las preguntas, no me dejó ingresarlas, prácticamente como que me lo bloqueó. Entonces, en dibujo les van a aparecer dos veces programación número 3. La que ahorita está habilitada es cuestionario de la programación número 3. La otra guía, el otro espacio que les va a aparecer a ustedes ahí no va a tener ningún punteo. Al que ustedes van a ingresar es al de donde dice cuestionario de la programación número 3. Esto es únicamente para dibujo. Sí, Brian, dígame. Tenía una pregunta, no sé si puedo ver en qué fallé en el cuestionario, es que me pasa una mal y creo que puse todo bien. Ah, bueno, ya lo respondió. Sí, señor, saqué 9, no sé por qué. Ah, bueno, entonces si quiere al finalizar la clase voy a revisar yo. Me manda un mensajito por WhatsApp si gusta para que miremos cuál fue la que está mal. Está bien, señor. Muy bien. Entonces únicamente les hago nuevamente la recomendación a los estudiantes de dibujo que les va a aparecer dos veces esta actividad. No es que sean dos actividades, sino que únicamente el cuestionario, pero desconozco por qué la plataforma me bloqueó el espacio y ya estaba ingresando las preguntas, pero no me dejó después poner respuestas y ya no me permitió terminarlo, entonces tuve que crearlo nuevamente y la plataforma no permite borrar las actividades después de que se pase un tiempo estipulado. Entonces es por eso la razón, pero no es que sean dos actividades, sino que es únicamente el cuestionario de esta semana. Para los que acaban de ingresar, me hacen favor de marcarme su asistencia en el chat y de encender sus cámaras. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Por ahora no, señor. Muy bien, gracias. Bueno, voy a iniciar con el tema del día de hoy. Les voy a dar una explicación de qué es lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a ver el tema de las falacias, cuáles son estos tipos de razonamiento, a qué se deben y cómo también se pueden presentar en ciertas circunstancias. Al finalizar la explicación vamos a realizar un pequeño ejercicio en donde les voy a suplicar la participación de todos. Vamos a identificar cuál es el tipo de falacia que les voy a presentar yo acá en pantalla. Para ello, pues voy a necesitar que ustedes participen y que también coloquemos la atención necesaria para que podamos comprender en sí qué es una falacia. Como les mencionaba, la falacia forma parte de la filosofía. Es un razonamiento. Podemos también llamarlo como un argumento. Este parece válido
pero no lo es. Es prácticamente una forma de querer nosotros engañar o de mentir. Algunas falacias se cometen intencionalmente, ya sea para persuadir o para manipular a las personas o a los demás, mientras que otras las cometemos nosotros sin intención. Las podemos llegar a cometer por descuidos, porque no sabemos que es una falacia, o las podemos realizar inconscientemente. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y muy persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para que nosotros las lleguemos a identificar y sepamos cuál es este tipo de falacia. Que un argumento sea falaz o que sea parte de una falacia no implica que sus premisas o las ideas que éste incluya sean falsas ni que sean verdaderas. Es decir, que cuando se nos presenta una falacia no podemos afirmar si es verdadera o es falsa. Simplemente es una idea. Es como un comentario que se brinda. Un argumento puede tener ciertas premisas y una conclusión verdadera y aún así ser una falacia. Entonces vamos a ver a qué se debe esto. Este tipo de lógica o de razonamiento proviene del latín fallacia, que significa engaño, porque a veces lo que se desea es engañar o llegar a persuadir a las demás personas, a las que están en nuestro entorno. Algunas falacias las cometemos con la intención y otras no. En ocasiones también este concepto se ha visto muy disuadido. Hay ciertos autores que definen una falacia de una manera y otros de otra. Por ejemplo, en 1970, Charles Amblin, él publicó una obra titulada Falacias, en donde pues rastrea el desarrollo de estas mismas. Y se tiene la noción de que inclusive Aristóteles también brindó ideas sobre esto. De igual forma, otros autores posteriormente también decidieron investigar sobre qué era una falacia. Tenemos a Ralph Johnson, a Hans Hansel, y ellos cuestionaron esta conclusión y propusieron ciertas definiciones alternativas, mientras que otros autores como Douglas Walton defendieron la primera definición que había otorgado Hamblin. Algunas definiciones alternativas a las de Hamblin hacen énfasis en que estas son fallas lógicas. Ya no se les consideraba como un argumento engañoso, sino como una falla lógica. Por ejemplo, se pueden definir las falacias como ciertos argumentos deductivamente inválidos o con un poco apoyo deductivo. Cuando nos referimos a una falacia, va a tener muy poco apoyo teórico o muy poco apoyo válido. Es más que todo un comentario o un argumento muy personal, pero que muchas veces se utiliza para llegar a persuadir a los demás o para persuadir a las personas que nos están escuchando. El problema con esta definición fue que algunas falacias consisten en argumentos que sí son deductivamente válidos, que se pueden llegar en dado punto a comprobar, cuya falla está en otra parte, por ejemplo, un falso dilema o la petición de principios. Existen ciertas ideas que pueden llegar a resultar válidas, sin embargo, van a requerir un estudio. Entonces, no podemos decir que todas las falacias sean inválidas o sean inciertas, sino que depende del concepto y del tema que estemos trabajando. También debemos mencionar que las falacias tienen ciertos dilemas falsos. Esta definición pues tiene ciertas ventajas y que son peticiones de principio como falacias. Les voy a dar lectura a este párrafo. Las falacias tienen la desventaja de que también incluyen como falacias a muchos argumentos legítimos. Por ejemplo, argumentos científicos del pasado. Cuando se fundamenta una falacia o cuando se crea una falacia, existen personas que utilizan ciertos datos anteriores o de estudios científicos. Sin embargo, nada nos garantiza que eso sea verdadero o sea válido en la actualidad. Entonces siempre tienen como este tipo de desventaja. Van Hermen también propone una definición que es pragma dialéctica. Y esta nos dice que en la que las falacias se conciben como violaciones a las reglas de discusión, dado que también hay ciertas falacias que no van a resultar ser válidas. Por ejemplo, hay una que se enfatiza en la violencia y se enfatiza en generar amenazas. Entonces, existen ciertas normas que dentro de la comunicación no se pueden aplicar o no podemos aplicar una falacia. Por ejemplo, si una regla de discusión es no atacar al oponente a nivel personal, se sigue todo argumentando en una falacia ad hominem.
esta falacia pues no fomenta ningún tipo de violencia, no así otras que sí generan amenazas y sí generan cierto tipo de violencia. Entonces, algunas sí rompen estas reglas de comunicación. También existen, forma parte de las falacias, la falacia lógica. Esta hace referencia a un modo o a un patrón de razonamiento que siempre o casi siempre conduce a un argumento incorrecto. La mayoría de las falacias lógicas nos van a deducir a un argumento que es incorrecto. Esto debido a que en su estructura el argumento hace que este sea inválido. En cómo se estructura la falacia hace que sea inválida. Las falacias lógicas también pueden aprovecharse con respecto a los prejuicios, sean cognitivos o también pueden parecer lógicas. Los prejuicios pues se presentan cuando nosotros tenemos cierta idea o cierta percepción de algo y empezamos nosotros a juzgar ciertas acciones en base a lo que nosotros pensamos. En eso se fundamenta una falacia lógica, en base a los prejuicios propios que cada uno tiene. Entonces esto genera que también llegue a ser inválida porque no vamos a poder comprobarlo, es simplemente nuestra percepción. Existe una clasificación para las falacias, que las falacias se van a dividir en formales e informales. Esta semana vamos a ver este tema así algo resumido. El concepto que yo traigo aquí de algunas falacias es bastante breve. Sin embargo, la siguiente semana ya van a ver ustedes un poco más a profundidad el concepto de este tipo de falacias y también cómo la falacia se va a relacionar con la psicología. El primer grupo propuso 6 falacias que dependen de ciertas ambigüedades o combinaciones de palabras, divisiones de palabras, acentos y formas de expresión. En el segundo grupo se pusieron 7 falacias que no dependen del lenguaje, entre ellas los accidentes, la falacia de las muchas preguntas, la petición de principio y una afirmación consecuente. Otra clasificación era la que les mencionaba, las falacias formales y las falacias informales. Las formales van a ser aquellas cuya validez, se puede demostrar mediante métodos formales, es decir, que podemos nosotros llegar a comprobar si son válidas o inválidas. Las segundas son aquellas cuya invalidez, estas sí son inválidas, dependen del contenido de su argumento, es decir, que nosotros vamos a poder definir si, por ejemplo, una falacia es inválida en base al argumento que están presentando, en base a las ideas. Por ejemplo, la falacia de hombre de paja, que vamos a ver posteriormente, los argumentos ad hominem también forman parte de las falacias informales. Otra clasificación entre las falacias sería la deductiva y la inductiva. Las falacias deductivas son aquellas que pretenden una validez deductiva, es decir, que a nosotros analizarla e ir deduciendo sus ideas, vamos a dar que es válida. Aunque no lo logren, por ejemplo, una afirmación consecuente. Cuando nosotros afirmamos algo, pero a veces no tenemos el fundamento para poder tener esta idea. Las falacias deductivas, por su parte, son aquellas que solo pretenden dar apoyo inductivo a la conclusión, es decir, que solo es un apoyo prácticamente, no se está basando en nada más, es un apoyo a la conclusión que nosotros estamos presentando. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o pregunta. No, señor. No, señor, todo está claro. Muy bien, gracias, muy amables. Voy a empezar con las falacias formales. Los nombres de estas falacias, algunos son un poco difíciles porque están en latín. Entonces, al momento de pronunciarlos debemos de tratar la manera de leerlos bien porque están un poco complicados. Las falacias formales son aquellas cuyo error pretende o está ubicado en su forma o en la estructura de nuestro argumento. Algunos ejemplos de falacias formales, perdón. Una afirmación, del consecuente. Un ejemplo de esta falacia podría ser cuando nosotros hacemos una afirmación. Si María estudia, entonces aprobará el examen. María aprobó el examen. Pero, ¿qué es lo que está mal dentro de esta estructura? Que acá nos dice después que por lo tanto María estudió. Lo voy a repetir, pero acá está separada. Si María estudia, va a aprobar su examen. María aprobó el examen. Por lo tanto, la conclusión es que María estudió. Esta falacia pues puede resultar muy clara, ¿verdad? Y puede resultar que no tiene ningún error. Pero, por ejemplo, no podemos asegurar si María estudió porque pudo haber copiado o quizá tuvo suerte, quizá hizo Tin Marín en cada pregunta y casualmente a todas les atinó, ¿verdad? Entonces,
o pudo haber aprobado gracias a lo que escuchaba en las clases, sin tener la necesidad de repasar. Entonces no podemos nosotros afirmar que ella sí estudió, porque pudo haber sucedido cualquiera de las situaciones que comenté anteriormente. Pudo haber copiado, pudo haber sido suerte o pudo haber aprobado simplemente con lo que escuchó en sus clases. Entonces la conclusión no puede ser que María estudió. Ese es el error que tiene en su estructura, porque pudo haberse presentado cualquier otro tipo de situación. Otro ejemplo sería: todas las personas altas que conozco son rápidas. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. El límite que tiene esta generalización apresurada es un razonamiento inductivo. Puede ser muy delgado y se puede encontrar un criterio para distinguir entre uno y entre el otro, aparte del problema de la inducción. Acá lo que nos presenta es que no. Acá nos dice la premisa que todas las personas altas son rápidas, pero acá esta palabra que nos dice todas las personas que conozco, y después en la conclusión nos dice, por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. En la primera premisa solamente nos dice que las que conoce. ¿Cuál es el fundamento para poder decir que son todas las personas altas pueden ser rápidas? Ahí es cuando está el error dentro de la estructura de una falacia. Las falacias informales, por su parte, son aquellas cuya falta está en algo distinto a la estructura. Acá no hay ningún error de estructura, sino es un poco la percepción que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la falacia ad hominem, que esta falacia se fundamenta en todo argumento que, en vez de atacar la posición y las afirmaciones del interlocutor, ataca al interlocutor mismo. Acá nosotros no atacamos el fundamento que me está diciendo la persona, sino yo ataco a la persona en sí, no a su idea, no a su pensamiento, no a su opinión, sino a la persona. Puede alguien decirme un comentario, ¿verdad? Por ejemplo, alguien comenta, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y viene otra persona y ya no ataca su idea sobre el aborto, sino la ataca a la persona y le empieza a decir por qué opina eso, si es tal y tal cosa, si aprueba otras cosas. Entonces acá se ataca al interlocutor mismo, no se ataca a la idea. Entonces lo que se trata de esta falacia es poder llegar a convencer, ¿verdad? O hacer que la otra persona desista de la idea que tiene. Esta estrategia consiste en llegar a descalificar su posición y hacer que esta persona no tenga el derecho de poder expresar su opinión, por ejemplo, y de descalificar a la persona, de prácticamente decir argumentos malos sobre ella. Entonces, para que esto pues no sea válido o no sea tomado en cuenta. Por ejemplo, otro ejemplo de una falacia informal sería: usted dice que robar está mal, pero usted también lo hace. Está cometiendo una falacia ad hominem, en particular una falacia tu toque, ajá. Pues pretende refutar la proposición de robar está mal mediante un ataque al proponente o al interlocutor. Si un ladrón dice que robar está mal, quizás sea muy hipócrita de su parte, pero eso no afecta en realidad la verdad o la falsedad de la posición en sí. Acá lo que nos dice es que, por ejemplo, si alguien dice robar está mal y viene otra persona y le dice, pero si usted también lo hace. Entonces acá ya no estamos atacando la idea, sino no le estamos preguntando por qué piensa eso, sino que estamos atacando a la persona que lo está diciendo. De igual forma, si un ladrón dice que robar está mal, lo que está diciendo no va conforme con sus actos. Sin embargo, esto no afecta, no disminuye la veracidad que tenga su argumento, porque lo que está diciendo es cierto. Sin embargo, esta persona lo practica. Entonces, acá la falacia informal no está en el error de la estructura, sino en que nosotros ataquemos a la persona o tratemos de defender nuestro argumento en base a otros. De las falacias informales se dividen varias. Tenemos, les voy a dar lectura acá las que tenemos. La falacia, ad verecundiam. Esta nos dice que se presenta cuando aquel argumento que apela a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una conclusión, pero sin aportar razones que la justifiquen. Esto se presenta cuando nosotros hacemos un comentario, cuando opinamos sobre algún tema,
Y entonces, pero no tenemos nosotros un fundamento válido, simplemente lo decimos como una opinión, como una forma de pensar. No hay una razón que fundamente o que justifique nuestro argumento. También está la falacia ignorantiam, que se presenta cuando el argumento que defiende la verdad o falsedad de una posición, de una preposición, perdón, porque no se ha podido demostrar lo contrario. Esta se presenta cuando decimos nosotros una idea, pero no tenemos la veracidad de si es cierta o si es falsa. Entonces brindamos este comentario, pero no existe ningún fundamento de que nos pueda apoyar en que sea válido o en que sea inválido, sino que simplemente damos la opinión y defendemos una idea, pero no conocemos la certeza o la falsedad que éste pueda tener. Otra de las falacias es la falacia ad vacuum. Esta se presenta cuando el argumento que defiende una proposición basándose en la fuerza o en la amenaza, que era lo que les mencionaba anteriormente. Esta falacia sí utiliza la amenaza para poder obtener una respuesta, obtener un beneficio. Por ejemplo, si se nos amenaza, si no entregamos esto, usted va, por ejemplo, en el área laboral, se les dice, bueno, si no presenta este informe, vamos a proceder ya sea a bajarle el sueldo o si no llega puntual, le vamos a descontar de su salario. Están dándonos una amenaza o una advertencia. También se puede, dentro de esta falacia también se utiliza la fuerza o cierto tipo de violencia verbal prácticamente para hacer que el interlocutor realice una acción o para convencerlo de algún tema. La falacia circular, por su parte, es todo argumento que defiende una conclusión y este se verifica de manera recíproca con la premisa. Este también se basa en justificar la veracidad de la premisa con la conclusión y viceversa, cometiendo una circularidad. Ustedes la semana pasada realizaron premisas, ¿se recuerdan? Que eran los silogismos, hicieron premisa mayor, premisa menor y conclusión. La falacia circular trata de que la premisa mayor pueda verificarse en la conclusión y que la conclusión pueda verificarse en las otras dos premisas anteriores para que con la finalidad de demostrar la veracidad que tiene el argumento. Entonces, por eso se llama circular, porque va prácticamente como en círculos. La premisa mayor quiere verificarse en la conclusión y la conclusión se quiere verificar dentro de las dos premisas anteriores. Otra falacia es la del hombre de paja. Esta tiene diferentes nombres. Puede presentarse como falacia del hombre de paja o falacia espantapájaros. Creo que también así la pueden encontrar. Y esta sucede cuando para rebatir los argumentos de los interlocutores se distorsiona su posición y luego se refuta en una cierta versión modificada. Así que también se refuta no es la posición del interlocutor, sino una distinta y que en general es más fácil de atacar. Por ejemplo, en los diálogos platónicos aparecen ejemplos de diversas falacias. Si bien no se hace una clasificación sistemática de las mismas porque no se tiene un registro de ello, el Eutidemo discute una gran cantidad de falacias e intenta llegar a conclusiones sobre su validez o su invalidez. La falacia del hombre de paja trata de que nosotros para poder debatir, para poder perjudicar al interlocutor, nosotros distorsionamos su posición. Tratamos la manera de dar a conocer que esta persona no puede opinar sobre este tema, por ejemplo. Y tratamos también de atacarla o de hacer que la idea que se nos está presentando no sea válida o que ésta no sea tomada en cuenta. A eso se refiere la falacia del hombre de paja, que como les mencionaba puede presentarse de distintos nombres. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, ¿No? señor. No, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a realizar entonces el pequeño ejercicio. Yo les voy a presentar acá en pantalla un texto. Ustedes leen el texto y comentan con qué tipo de falacia se puede llegar a relacionar. Los conceptos anteriores están acá y los tienen ustedes también en su programación. Entonces, ustedes pueden basarse en ellos, pueden ver su programación y ver con cuál se relacionan y me lo comentan. Ya sea que me lo comenten en el chat o que enciendan su micrófono para comentarme qué falacia creen ustedes que sea. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna Sí, duda? señor. Muy bien, gracias.
Muy bien, voy a pasar entonces y voy a empezar con el primero. Nos dice, la mayoría de la gente apoya la pena de muerte. Por lo tanto, la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. Esta falacia hace referencia a cuando nosotros estamos defendiendo un argumento. ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona? ¿Qué falacia creen ustedes que puede ser? ¿Será, señor, la falacia informales? ¿Qué? Sí, Muy informales. bien, falacia informal, muy bien. Muy bien, ¿qué piensan los demás? ¿Será formal o será informal? Señor, era informal. Informal, muy bien. Sí, era informal, señor. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Formal o informal? ¿O es alguna de las otras? Informal. Informal, muy bien. Informal, señor. Informal, muy bien. Muy bien, informal. Todos confirman que es informal. Muy bien, esta es la falacia verecundiam. Es una falacia informal. Esta se basa también en cuando nosotros defendemos un argumento en base a lo que otros opinan. Es cuando nosotros damos una opinión, pero en base a lo que piensan las demás personas. Entonces también es una falacia informal, está bien, porque esta falacia forma parte de todas aquellas falacias informales. Excelente, vamos con la siguiente. Esta está más fácil. El texto dice de la siguiente forma. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. ¿A qué tipo de falacia creen ustedes que se refiere? Informal, señor. Informal, muy bien. Muy bien, recordemos el nombre de la falacia en donde se utilizaban amenazas. Me lo pueden anotar en el chat también. ¿Cuál creen ustedes que sea? Ya alguien me dijo que puede ser informal. ¿Qué dicen los demás? ¿Es formal o informal? Señor, es igual a la otra anterior. Informal, muy bien. Muy bien. ¿Qué creen los demás? ¿Qué tipo de falacia es? Acá me dicen que es la falacia ad baculum, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ad baculum, muy bien. Vamos a Sí, señor, ver. es la baculum. Muy bien. Y precisamente es la falacia ad baculum. Esta pues es la que... Adelante. ¿Alguien iba a hablar? No creo. Muy bien, gracias. Esta es la que se presenta cuando se nos da una premisa, pero utilizando amenazas y buscando la manera que el interlocutor pues ceda o se persuada y acepte realizar la acción que nosotros deseamos. Muy bien, voy con la siguiente. Esta es cuando nosotros se ataca a la persona. Les voy a dar lectura. Este es como un diálogo. Queremos fomentar el hábito saludable de la bicicleta para ir al trabajo. Esto lo dice la persona que se titula A en nuestro diálogo. B le contesta, ustedes lo que quieren es que la gente sufra accidentes y los atropellen, ya que es un medio de transporte poco seguro. Acá si nos damos cuenta, la primera idea que se presenta busca fomentar algo bueno, algo positivo. Sin embargo, la persona B lo que hace para distorsionar su idea es atacarlo, ¿verdad? Y decirle los aspectos negativos. Entonces, ¿a qué tipo de falacia creen ustedes que se relaciona esto? Señor, la falacia del nombre de paja. Muy Sí, bien, el hombre de paja. ¿Qué dicen los demás? yo digo que es Falacia el nombre de formal, paja, la hombre. falacia. Hombre, Igual, falacia, hombre de paja, señor. Muy bien. Muy bien, hombre de paja. Y precisamente es la falacia del hombre de paja, cuando nosotros tratamos de defender nuestro argumento, pero atacando o basándonos
en otros elementos. Vamos con esta otra que nos dice, no se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen que preocuparse. Esta falacia se basa en una idea, pero también nos habla de que no es algo que esté comprobado. No se puede comprobar su veracidad o su falsedad. ¿A qué tipo de falacia creen ustedes que se refiere? Muy bien, ¿qué piensan ustedes? Es falacia ad ignorantiam, muy bien. Falacia ignorantiam, profe, señor. Ignorantiam, señor. Ignorantiam, Ignorantiam. muy Sí. bien. Muy bien, vamos a ver. Y precisamente es la falacia ad ignorantiam. Cuando nosotros decimos una idea y tenemos un argumento, pero no podemos comprobar la validez del mismo. Muy bien, ¿no hay ninguna duda o pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Para la siguiente semana, en la guía número 4, vamos a seguir viendo el tema de falacias que les mencionaba y cómo este se relaciona con la psicología, perdón. Entonces, la actividad va a ser realizar un mapa cognitivo de cajas. En el ejemplo que les va a aparecer a ustedes en plataforma, aparece un esquema con 3 cajas nada más. No es obligatorio que ustedes realicen 3 cajas nada más. Pueden realizar las que quieran. Lo importante es que ustedes incluyan elementos o ideas principales sobre el tema. Pueden hacer una caja por falacia, por ejemplo, de las que se van a trabajar ahí, o pueden ustedes ir seleccionando las ideas más importantes. Esa es la actividad para la siguiente semana. De igual forma, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar o me pueden escribir o me pueden llamar para que yo les pueda apoyar. Esa es la actividad de la siguiente semana. De igual forma, les hago de su conocimiento que ya está calificada la programación número 2. Ya tienen asignada su nota, entonces si fueran tan amables de revisar, de ver que tengan ustedes asignada su calificación. Si en dado caso no la tuvieran, revisar si hay algún comentario, que la mayoría, cuando no puedo revisar la tarea, yo lo que hago es comentarles ahí que no se ve o si la tarea fue realizada de una manera incorrecta, por ejemplo, para que ustedes puedan revisar y la puedan rectificar. Entonces yo siempre les coloco comentarios y si no hay ningún comentario y no está su nota y ustedes subieron la tarea, me avisan porque a veces puede ser que la plataforma no llegue a guardar el punteo. Entonces me hacen favor de revisar y si hubiera algún inconveniente, por favor, me avisan. Si no hay ninguna duda o ninguna pregunta más. No, señor. No, señor. señor. Ninguno. No, señor. Muy bien, gracias. Entonces, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Les deseo que pasen una feliz tarde y que también tengan un bonito fin de semana. Nos miramos en la siguiente clase. Sí, señor. Igual. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Feliz tarde.